A continuación, en el siguiente video, vamos a hablar sobre el capítulo 58, que hace referencia a la corteza cerebral, funciones intelectuales del cerebro, aprendizaje y memoria. Iniciaremos tocando el tema de la anatomía fisiológica de la corteza cerebral. El elemento funcional de la corteza cerebral es una fina capa de neuronas que cubre la superficie de todas las circunvoluciones del cerebro. Dicha capa solo tiene un grosor de 2 a 5 milímetros. La corteza cerebral contiene unos 100.000 millones de neuronas aproximadamente. Las principales células que podemos encontrar en la corteza cerebral son: número 1, las células de granos o también llamadas estrelladas. Estas están compuestas por axones cortos y funcionan como interneuronas que transmiten señales nerviosas en distancias cortas dentro de la corteza. Las excitadoras liberan glutamato y las inhibidoras GABA. También vamos a encontrar las células fusiformes, las cuales dan lugar a casi todas las fibras de salida desde la corteza. Y por último, vamos a encontrar las células piramidales, las cuales constituyen la fuente de las fibras nerviosas grandes y largas que recorren toda la médula espinal. Originan amplios haces de fibra de asociación subcorticales que van de una parte del encéfalo a otra. Ahora vamos a hablar sobre las relaciones anatómicas y funcionales de la corteza cerebral con el tálamo y otros centros inferiores. Estas conexiones funcionan en varias direcciones, desde el tálamo hacia la corteza y desde ella de vuelta a la misma zona del tálamo. Al cortarse las conexiones talámicas, desaparecen las funciones desempeñadas por el área cortical correspondiente. La corteza tiene una íntima asociación con el tálamo, es decir, el sistema tálamo-cortical. Ahora hablaremos sobre las funciones cumplidas por áreas corticales específicas. Las diversas áreas de la corteza cerebral cumplen funciones independientes. En ellas vamos a poder encontrar las áreas motoras primarias y las áreas motoras secundarias. Hablaremos primero sobre las primarias. Estas áreas detectan sensaciones concretas. Entre ellas están la visual, la auditiva o somática, que transmiten directamente hasta el cerebro desde los órganos sensitivos periféricos. Y las áreas motoras secundarias son aquellas que interpretan las señales procedentes de las áreas primarias. En el ámbito de los sentidos, las áreas sensitivas secundarias, situadas a unos centímetros de distancia de las primarias, comienzan a analizar los significados de las señales sensitivas concretas. ¿Cómo así? Por ejemplo, la interpretación de la forma y la textura de un objeto que tomamos en nuestras manos. Ahora vamos a hablar sobre las áreas de asociación del cerebro. En estas vamos a encontrar las áreas de asociación parieto-occipital, área de asociación prefrontal y área de asociación límbica. En la área de asociación parieto-occipital es la cual proporciona un alto grado de significación interpretativa a las señales procedentes de todas las áreas sensitivas que lo rodean. Además, permite el análisis continuo de las coordenadas espaciales de todas las partes del cuerpo, así como sus inmediaciones. No obstante, esta recibe información sensitiva visual desde la corteza occipital posterior e información somatosensitiva simultánea desde la corteza parietal que la rodea. Calcula las coordenadas del medio visual, auditivo y corporal que la rodea. En esta área vamos a encontrar dos áreas principales, que son el área de Wernicke y el área
de la circunvolución angular. El área de Wernicke es importantísima para la comprensión del lenguaje, sobre todo el cerebro, para así éste pueda realizar funciones intelectuales superiores, porque casi todas ellas están basadas en el lenguaje. También vamos a encontrar el área de circunvolución angular, la cual es necesaria para el procesamiento inicial del lenguaje visual, es decir, la lectura. El área visual de asociación que suministra la información visual transportada por las palabras leídas hasta el área de Wernicke es esta área, la de la circunvolución angular. En su ausencia, cualquier persona puede conservar una excelente capacidad de comprensión lingüística a través del oído, pero no a través de la lectura. Otra de las áreas de asociación del cerebro es la área de asociación prefrontal, que funciona en íntima asociación con la corteza motora para planificar patrones complejos y las secuencias de los actos motores. Esta recibe potentes señales aferentes a través de un enorme haz subcortical de fibras nerviosas que conectan el área de asociación parieto-occipito temporal con el área de asociación prefrontal. Además, recibe información sensitiva referida especialmente a las coordenadas espaciales del cuerpo, es decir, planifica movimientos eficaces. Esta área es importante para la elaboración de pensamientos porque almacena memoria operativa a corto plazo, que se emplea para combinar los nuevos pensamientos al tiempo que estos van llegando al cerebro. En esta área vamos a encontrar la importante área de Broca, la cual está situada en la corteza prefrontal posterolateral y en el área premotora. En esta área se ejecutan los planes y patrones motores importantes para la expresión de cada palabra o incluso de frases cortas. Esta área está íntimamente vinculada al centro para la comprensión del lenguaje de Wernicke, en la corteza de asociación temporal. Y por último, vamos a encontrar la área de asociación límbica, la cual se ocupa sobre todo del comportamiento, las emociones y la motivación. La corteza límbica forma parte del sistema límbico, el cual proporciona la mayoría de los impulsos emocionales para activar otras áreas del encéfalo e incluso suministra el estímulo encargado de motivar el propio proceso del aprendizaje. Ahora hablaremos sobre la función interpretativa global de la parte posterior del lóbulo temporal o superior, en el cual encontramos el área de Wernicke, que es un área general de interpretación. Esta zona de confluencia entre las células de asociación somática, visual y auditiva está especialmente desarrollada en el lado dominante del cerebro. Alcanza los niveles de comprensión más altos del funcionamiento cerebral, es decir, la inteligencia. La activación de este área es capaz de evocar patrones de memoria complejos que entrañen más de una modalidad sensitiva. Aquí encontramos la circunvolución angular que está de la parte de atrás de este área, es decir, el área de Wernicke. Si se destruye esta región, la corriente de experiencias visuales que llega al área de Wernicke desde la corteza visual queda totalmente bloqueada. Puede ser capaz de ver palabras y saber qué son, pero no de interpretar sus significados. Esto se llama dislexia o ceguera para las palabras. Ahora pasamos al concepto de hemisferio dominante. Las funciones interpretativas generales del área de Wernicke y de la circunvolución angular habladas anteriormente son funciones que cumplen las áreas del lenguaje y de control motor. Suelen estar mucho más desarrolladas en un hemisferio cerebral
que del otro. A esto le llamamos hemisferio dominante. Por consiguiente, el lado recibe el nombre de dominante, como lo dije anteriormente. Más o menos el 95% aproximadamente de las personas, el hemisferio dominante es el izquierdo, según estudios realizados. Ahora pasamos a las funciones intelectuales superiores de las áreas de asociación prefrontales. El intelecto superior se asienta en la corteza prefrontal. Vamos a tomar de referencia un estudio que se le hizo a un paciente con depresión psicótica grave, al cual se le practicó una lobotomía prefrontal. Este paciente dejará de tener la capacidad de poder resolver problemas complicados. No podrá aprender a realizar varias tareas paralelas consecutivas. Disminuirá su agresividad. En esto hacemos referencia a la zona límbica. Y va a tener respuesta social inadecuada, sin modalidad y con poco pudor sexual. Vamos a hablar ahora de la función del cerebro en la comunicación, en lo que tiene que ver con la recepción y la emisión del lenguaje. Aquí vamos a mirar dos aspectos importantes, que es el aspecto sensitivo de la comunicación y el aspecto motor de la comunicación. En el aspecto sensitivo de la comunicación vamos a encontrar la fascia de Wernicke y la fascia global. Afasia de Wernicke. Esta afasia, también conocida como afasia fluente, afasia sensorial, afasia receptiva o afasia de comprensión. Es un trastorno del lenguaje que consiste en la incapacidad para comprender y repetir el lenguaje hablado, producto de una lesión en el área del lóbulo temporal del cerebro, encargada de traducir la información sensorial auditiva en unidades de significado. Estas lesiones son comúnmente causadas por ataques cerebrovasculares en la arteria cerebral media. Afasia global. Es causada por lesiones en múltiples áreas del cerebro que procesan el lenguaje, incluidas las áreas de Wernicke y Broca. La afasia global se puede identificar inmediatamente después de que el paciente haya sufrido un derrame cerebral o un traumatismo craneoencefálico. Aspectos motores de la comunicación. Por naturaleza, el hombre es un ser social que tiende a relacionarse con los demás, y es precisamente en esa interrelación donde se hace posible su desarrollo. Entendiendo este desarrollo humano como un proceso global dialéctico que abarca todas las dimensiones del ser y en el cual intervienen aspectos biológicos tales como naturales, históricos y culturales. Por lo tanto, es un proceso complejo en el cual se desarrollan e integran regularmente distintas funciones y transformaciones que marcan además el avance sistemático de las relaciones sociales. Pérdida en el área de Broca. La afasia es un trastorno de origen neurológico que implica la pérdida de la habilidad comunicativa. Puede darse tanto la incapacidad en la expresión del lenguaje y como la incomprensión de ésta. La afasia de Broca provoca en la persona que la padece una dificultad moderada o severa en la comunicación, debida a una alteración en la expresión del lenguaje. Función del cuerpo calloso y de la comisura anterior para transmitir pensamientos, recuerdos, aprendizaje y otros tipos de información entre los dos hemisferios cerebrales. Las fibras del cuerpo calloso proporcionan abundantes conexiones nerviosas. Estas unen la mayoría de las áreas corticales respectivas de los dos hemisferios cerebrales, excepto las porciones anteriores de los lóbulos temporales, ya que estos están interconectados por fibras que atraviesan la comisura anterior. Una de las funciones del cuerpo calloso y de la comisura anterior consiste en poner la información almacenada en la corteza de un hemisferio a disposición de las áreas corticales correspondientes del hemisferio opuesto.
Memoria positiva y negativa, sensibilización o habituación de la transmisión sináptica. El cerebro tiene la capacidad de aprender a ignorar la información irrelevante por la inhibición de las vías sinápticas encargadas de su transmisión. El efecto resultante se llama habituación, que es un tipo de memoria negativo. Por el contrario, frente a la información recibida que genera consecuencias importantes como el dolor o el placer, el cerebro posee una capacidad automática diferente para potenciar y almacenar las huellas de la memoria. La memoria positiva obedece a la facilitación de las vías sinápticas. Entre ellas podemos encontrar la memoria declarativa y la memoria procedimental. La memoria declarativa es en la que están los recuerdos de los diversos detalles que forman un pensamiento integrado, como por ejemplo el medio en el que aconteció, sus relaciones temporales, las causas de su producción, el significado que tuvo y las deducciones particulares que dejó en la mente de la persona. La memoria procedimental es la que asocia con las actividades motoras del cuerpo de una persona, como todas las habilidades adquiridas para golpear una pelota de tenis. Dentro de estas encontramos la memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la ocasionada por la actividad nerviosa continua, derivada de unas señales que dan vueltas y vueltas en torno a una huella de memoria transitoria dentro de un circuito de neuronas reverberantes. La facilitación o la inhibición presináptica, lo que sucede en la sinapsis, situada en las fibrillas nerviosas terminales justo antes de que lleguen a unirse con la neurona siguiente. En la memoria a corto plazo, la información puede durar segundos o minutos, pero desaparece prontamente. Memoria a mediano plazo. En esta memoria, los recuerdos pueden durar muchos minutos o incluso semanas. A la larga desaparecerán, a no ser que se activen suficientes huellas de memoria como para volverse más permanentes. En ese momento se clasificarán como recuerdos a largo plazo. Memoria a largo plazo. Esta memoria no tiene tiempo definido. Se presenta por cambios de sinapsis, aumento de los puntos para liberación de vesículas de secreción de las sustancias transitorias, aumento de la cantidad de vesículas transmisorias liberadas, aumento de números de terminales presinápticos o variaciones en las estructuras de las espinas dendríticas que permiten la transición de señales más potentes, cantidades de neuronas, sus conexiones durante el aprendizaje. En la memoria a corto plazo, la información puede durar mucho tiempo, incluso toda la vida. Memoria basada en los cambios químicos de los terminales presinápticos o de las membranas neuronales postsinápticas. Una terminación sináptica viene desde una neurona sensitiva, aferente y acaba directamente sobre la superficie de una neurona que va a estimularse. Se llama terminal sensitivo. El otro, una terminación presináptica que se halla sobre la superficie del terminal sensitivo se denomina terminal facilitador. Cuando el terminal sensitivo se estimula repetidas veces, pero sin la activación del terminal facilitador, el transmisor de las señales es grande al principio, pero su intensidad se reduce cada vez más a medida que se reitera el proceso hasta que prácticamente cesa su paso. En cambio, si un estímulo nocivo excita el terminal facilitador, el mecanismo, al mismo tiempo que se estimula al terminal sensitivo, la fluidez de la transmisión se vuelve progresivamente mayor y seguirá siendo alta. Los mecanismos moleculares de la memoria a mediano plazo. Bueno, ya sabemos que la memoria
a mediano plazo es la que no guarda la información por mucho tiempo. La memoria de corto plazo está diseñada para guardar la información por minutos o incluso por semanas. Todo esto hace parte de la neurona sensorial. También la memoria de largo plazo, que es la que está diseñada para guardar la información hasta de por vida. Los mecanismos de la habituación y mecanismos moleculares de la facilitación. Mecanismos de la habituación. A nivel molecular, el efecto de la habituación sobre el terminal sensitivo obedece al cierre creciente de los canales de calcio que atraviesan la membrana del terminal. La cantidad de iones de calcio que pueden difundir hacia el interior del terminal habituado es mucho menos que lo normal y por lo tanto se libera mucho menos transmisión en el terminal sensitivo debido a que la entrada de calcio constituye el principal estímulo para la salida de este producto. El mecanismo molecular de la facilitación. La estimulación del terminal facilitador y sensitivo provoca la liberación de serotonina sobre el terminal sensitivo, activando a las enzimas adenilatociclasa, formando AMPC dentro del terminal sensitivo. Se bloquea la conductancia en los canales de potasio y potencial de acción dura más. Favorece las entradas de calcio y se libera más neurotransmisor.